a ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y continuamos con el interesante estudio de Jesús como nuestro sumo sacerdote y ahora como nuestro hermano en el libro de Hebreos. Y deseo invitarles para pedir la bendición de Dios en el estudio de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, que tu palabra pueda llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, y que a través del ejemplo de Jesús podamos convertirnos en verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora tenemos otro enfoque importante que encontramos en el libro de Hebreos acerca de Jesús. Jesús se constituye en un hermano de nosotros. Dice el capítulo 2, versículo 11 del libro de Hebreos: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí tenemos una declaración importante y tal vez la más significativa para nosotros. Jesús nos llama a nosotros hermanos. Cuando pensamos que Jesús es nuestro hermano, ¿cuáles son las lecciones? ¿Cuál es el enfoque que Jesús desea dar a esta declaración? Bueno, aquí mismo en el libro de Hebreos podemos encontrar lo siguiente. 3 declaraciones. La primera es, el versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. La relación que existe entre Jesús como nuestro hermano y nosotros tiene que ver con una relación del Evangelio. Tiene que ver con una relación de la predicación del Evangelio. Jesús se constituye nuestro hermano, porque de esa manera Él puede enseñarnos la gran verdad del Evangelio. Él puede enseñarnos el verdadero significado del Evangelio. No solamente a través de sus palabras, sino también a través de su vida. La segunda declaración la encontramos en el versículo 13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Esta declaración de Jesús es una lección que desea enseñarnos como nuestro hermano. Jesús aprendió a confiar en Dios. Jesús aprendió a obedecer en Dios. Y nuevamente nos recuerda que si realmente somos sus hermanos, nosotros también podemos aprender a confiar en Dios en la misma forma en que Jesús confió. A menudo, hacer la voluntad de Dios era un reto para Jesús. ¿Por qué? Porque como humanos, tal vez tenemos la tendencia a querer hacer nuestra propia voluntad. Pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, estamos aprendiendo una lección de fe. Estamos aprendiendo una lección de confianza. Y esa es la segunda lección que Jesús quiere enseñarnos como nuestro hermano mayor. Y la tercera y última lección que implica que Jesús es nuestro hermano. Y está en el versículo 13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y la segunda parte dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Ahora no solamente Jesús se constituye nuestro hermano, sino que como nuestro hermano Jesús se constituye, de acuerdo a esta declaración, en un Padre espiritual para cada uno de nosotros. Él dice, he aquí, yo y los hijos que Jehová me dio. Así que el papel de un hermano, además de hermano, es el de un Padre espiritual. Y vemos a Jesús aquí, que Él nos considera a nosotros como sus hijos espirituales.
Y nosotros deberíamos de considerar a Jesús como nuestro Padre espiritual, un hermano que se constituye en un Padre espiritual. Y por lo tanto es como un hermano mayor que se constituye en un ejemplo para sus hermanos más pequeños, en un líder espiritual, en una guía espiritual. Por lo tanto, la implicación de que Jesús es nuestro hermano tiene que ver con el hecho de que nosotros aprendamos el Evangelio de Jesús, que es la primera declaración que Jesús hace. Aprender el Evangelio de Jesús, lo que Jesús desea enseñarnos. En segundo lugar es aprender a obedecer y a confiar en Dios, como Jesús confiaba en Dios y sometía su voluntad a Dios. En tercer lugar, dejarnos guiar por Jesús no solamente como un hermano, sino como un padre espiritual, como el hermano mayor que se constituye en un líder, en un guía espiritual para cada uno de nosotros. Ahora, este papel de Jesús no solamente tenía que ver con el hecho de que nosotros aprendiéramos esta lección, sino que tenía que ver hecho con una verdad espiritual que encontramos en el Antiguo Testamento y que aparece en el libro de Levíticos capítulo 25 y que se conoce como el año del jubileo. La palabra jubileo viene del hebreo yobel, que se refería al momento en que se tocaba con un cuerno. Se anunciaba el año de la liberación, el año en que todas las propiedades volvían a sus dueños originales, el año de la liberación también de la esclavitud. Y este año del jubileo, podemos decir que era una figura de Jesús que se convierte ahora en nuestro jubileo. ¿Por qué? Porque el jubileo era un año en que todos los que habían sido esclavos o todos los que habían perdido sus propiedades podían recuperarlas. Sin embargo, en este pasaje encontramos en Levítico 25, no siempre se tenía que esperar hasta el año del jubileo. ¿Por qué? Porque el año del jubileo, como vemos aquí en el versículo 10 del capítulo 25, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Aunque el año de jubileo era un año de júbilo, era un año de celebración, era un año de gozo. Sin embargo, tener que esperar 50 años para poder tener esa liberación, esa jubilación. Sin embargo, ahora vemos que hay una opción para que ese año de jubileo o ese momento que conmemoraba el año del jubileo pudiese ser una experiencia en la cual no se debería de esperar hasta el año 50. Y entonces encontramos que Dios había dejado una opción. Y dice el versículo 25, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá su posesión. Mas si no consiguiera lo suficiente para que se lo devuelva, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Aquí había una alternativa para no tener que esperar esos 50 años y poder tener la liberación tanto anhelada, o poder rescatar las propiedades que se habían perdido. Y esa opción era que un pariente cercano
pudiese ayudarle a obtener el rescate, pudiera ayudarle para que él pudiera recuperar ya sea su libertad o sus posesiones. Y encontramos una declaración más definida en el versículo 47 y 48. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Y esta era la buena noticia. Un hermano también se podía convertir en el redentor de otro hermano. Si alguien empobrecía y tenía que venderse, entonces su única esperanza que él tenía es que alguno de sus hermanos fuese y los rescatase. Más aún si se había vendido a un extranjero, a un hombre de otra nación. Y este rescate podría hacer que el año del jubileo llegase antes del tiempo indicado. ¿Por qué? Porque a través de un hermano que quisiera realmente ayudarlo, que quisiera redimirlo, podía obtener el rescate que solamente se podía lograr en el año del jubileo. Así que, por lo tanto, la declaración de que Jesús es nuestro hermano no solamente tiene que ver con el hecho de que Jesús nos ve como hermanos, sino que Jesús nos rescata, Jesús nos redime como nuestro hermano. ¿Y de qué nos redime? Bueno, Jesús nos rescata del pecado al cual todos hemos sido vendidos como esclavos. A veces hay personas que piensan que la situación que están viviendo de pecado en su vida no tiene una solución. Pero aquí encontramos que Jesús es el Redentor, Jesús es el que nos rescata, Jesús es el que nos redime. Por lo tanto, cualquier persona que desee ser libre de la esclavitud del pecado puede encontrar liberación, puede encontrar rescate en nuestro hermano que es Jesús. Por lo tanto, Jesús se convierte también en nuestro jubileo. No hay nadie que pueda pensar que Jesús no puede rescatarlo, por muy vendido que esté al pecado. Jesús tiene todos los medios, Jesús tiene todos los recursos para poder redimirlo, para poder rescatarlo. Por lo tanto, si Jesús es nuestro hermano, nosotros deberíamos de sentirnos orgullosos, nosotros deberíamos de sentirnos honrados de que Jesús, siendo el Rey del universo, de que Jesús, siendo el soberano de todo el universo, desee ser nuestro hermano. Pero no solamente el hecho de que desea ser nuestro hermano. Volvemos otra vez al libro de Hebreos, al capítulo 2. Y entonces encontramos otra declaración muy importante que tiene que ver con el hecho de que Jesús es nuestro hermano. Y dice al final del versículo 11, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. El hecho de que Jesús no se avergüence. Bueno, podemos pensar que esta es una comparación muy dispareja. ¿Por qué? Porque ¿quién es mayor, nosotros o Jesús? ¿Quién es más exaltado, nosotros o Jesús? ¿Quién tiene ante el universo la mayor posición, nosotros o Jesús? ¿O Jesús? Sin embargo, Jesús no se avergüenza de llamarse mi hermano, no se avergüenza de que alguien como yo, un pecador, alguien que ante el universo no es nada, es insignificante, como dice el rey David, ¿qué es el hombre? Para que tengas en memoria. ¿Qué somos nosotros ante la presencia de Jesús? ¿Qué somos nosotros ante Jesús como el Rey del universo? Y si Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos,
¿deberíamos nosotros de avergonzarnos de Jesús? Sin embargo, encontramos en la experiencia de la humanidad que muchos cristianos se han llegado a avergonzar de que sean llamados cristianos o de que sean llamados hermanos de Jesús. ¿Deberíamos nosotros sentir vergüenza de Jesús cuando Jesús, que es el soberano, el rey, no se avergüenza de nosotros? Por eso Jesús advirtió que es importante que nosotros lo consideremos también a Él nuestro hermano y que como cristianos podamos sentir que es una gran honra para nosotros que Jesús sea nuestro hermano y no que es una vergüenza. Por eso dice en el Evangelio de Mateo capítulo 10, 32 y 33, palabras de Jesús: a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Alguna vez te sentiste tentado a que la gente no se entere que tú eres cristiano? No sepa que tú perteneces a Jesús, no sepa que tú crees en Jesús. Sin embargo, Jesús dice: el que me confiese delante de los hombres, que no se avergüence, yo también le voy a confesar delante de mi Padre. Me voy a sentir orgulloso de presentarlo como mi hermano. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos que lo niegan? A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No podemos esperar que Jesús nos confiese y nos presente ante el Padre si nosotros no somos capaces de presentar a Jesús como nuestro hermano aquí en la tierra. Por eso Él dice: al que me niegue, yo también le negaré. Si alguien dice que no es mi hermano, yo también voy a negarlo delante del Padre. ¿Por qué? Porque finalmente el Evangelio de Jesús es algo de lo cual los seres humanos deberíamos de sentirnos orgullosos, que es el hecho de que hemos recibido la salvación en Cristo Jesús. Por eso Pablo, cuando él escribe en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, acerca de lo que el Evangelio debe significar para nosotros, lo que el Evangelio debe significar para mí, él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En esta importante declaración, Pablo cubre tanto a los judíos. Los judíos habían rechazado a Jesús. Muchos de los judíos consideraban a Jesús como un falso Mesías, como un impostor. Pero Pablo dice: si el judío confiesa que no se avergüenza de Jesús, que no se avergüenza del Evangelio, entonces eso lo hace poderoso en su vida. Poderoso no solamente para representar a Jesús, sino poderoso para obtener también la salvación. Y lo mismo puede pensar el griego. ¿Por qué? Porque muchos de los griegos consideraban que el Evangelio de Jesús era una locura. ¿Cómo podemos creer en alguien que muere como un criminal en una cruz y convertirlo en nuestro Salvador? Pues eso que parecía locura, Pablo dice, se convierte en el poder del Evangelio. Y cuando vamos al libro de Segunda de Timoteo, nuevamente encontramos aquí otras declaraciones, donde Pablo también presenta el hecho de que los cristianos no debemos avergonzarnos de ser llamados cristianos, y no debemos avergonzarnos de ser llamados hermanos en Jesús. Dice el versículo 18 de 2 Timoteo capítulo 1: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí encontramos tres elementos. El primero: no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesús. Decirle a otras personas
que somos cristianos, que Jesús nos ha salvado, que Jesús nos ha redimido, que Jesús nos ha dado paz en la vida, en el corazón, que Jesús nos ha dado una esperanza. Es algo de lo cual nosotros deberíamos de sentirnos orgullosos y no avergonzarnos. Ahora, Pablo ahora era un prisionero. Pablo estaba convicto allí en una de las prisiones de Roma. Y algunos cristianos podrían sentirse tentados a sentir vergüenza de que Pablo, el apóstol del cristianismo, fuese un preso. Por tanto, Pablo advierte, tampoco debemos avergonzarnos de aquellos que están padeciendo por causa del testimonio de Jesús. Aunque Pablo era un preso, no era un preso cualquiera, ante los hombres tal vez, pero ante Dios era un preso por causa del testimonio de Jesús, era un preso por causa del Evangelio. Y a veces el Evangelio también trae aflicciones, a veces el Evangelio puede traer burla, a veces el Evangelio puede traer problemas, tribulaciones. Sin embargo, Pablo amonesta en este versículo que también participemos de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Cuando padecemos tal vez burla, tal vez persecución, tal vez desprecio por causa del Evangelio de Jesús, no debemos de avergonzarnos. Dice también el versículo 12, según de Timoteo capítulo 1, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Por qué no nos avergonzamos? Porque yo estoy seguro, yo sé en quién he creído. Y por esa razón, ser cristiano es lo más grande que yo puedo tener en esta vida. Tal vez podríamos decir, si otra vez tuviésemos que nacer, y si otra vez tuviésemos que decidir qué deseamos ser en esta vida, decidiríamos otra vez que queremos ser cristianos. Decidiríamos otra vez que deseamos ser hermanos de Jesús, aun cuando tengamos que padecer aflicciones por causa del Evangelio. Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 2, también Pablo nos recuerda a todos los cristianos que las aflicciones, las tribulaciones, no tienen o no vienen sin ningún propósito. ¿Por qué razón? Podemos quejarnos pensando en que, ¿por qué Dios permite, si yo soy su hijo, que tenga que pasar por aflicciones, que tenga que pasar por tribulaciones? ¿Por qué Dios permite que vengan tribulaciones sobre sus hijos? Bueno, en este capítulo 2, versículo 10, Pablo presenta el por qué nosotros no deberíamos de ver las tribulaciones, las aflicciones, como algo extraño que nos está ocurriendo, como que si Dios se hubiese olvidado de nosotros, como si Dios no nos considerara. Dice el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y aquí vemos probablemente la declaración más grande acerca de Jesús. Dios mismo permitió que Jesús pasase por aflicciones. Y a través de las aflicciones, según este pasaje, Dios perfeccionó a Jesús. Alguien podría decir, bueno, ¿cómo es que Dios perfeccionó a Jesús si Jesús siempre fue perfecto? Jesús nunca pecó, Jesús desde que nació ya era perfecto. Entonces, ¿cómo Dios lo perfeccionó? Bueno, no lo perfeccionó en el sentido de que tuviera que desarraigar algún pecado de Jesús, de que tuviese que desarraigar alguna tendencia mala de Jesús,
sino lo perfeccionó en el sentido de que Jesús pudiese tener las mismas aflicciones que nosotros tenemos, a fin de que Él pudiese llegar a ser un hermano que se compadeciese de nosotros. Por esa razón es que Dios permitió que Jesús fuese afligido. Y dice, porque debía de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cómo podría Jesús ser nuestro ejemplo como hermano si Él no pasó por los padecimientos que nosotros pasamos? ¿Cómo podría Jesús tener los mismos sentimientos que tenemos nosotros cuando estamos sufriendo, si Jesús no lo hubiese aprendido a través de esas tribulaciones? De esa manera, cuando nosotros padecemos, sabemos que Jesús nos comprende. Cuando nosotros pasamos por aflicciones, sabemos que Jesús nos comprende. Cuando Dios permite que seamos afligidos, que pasemos por problemas, que pasemos por situaciones que nosotros no deseamos pasar, entonces tenemos que recordar que Jesús también pasó por esas mismas aflicciones. Por esa razón encontramos aquí, en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por lo tanto, así como nosotros participamos en una naturaleza humana que a menudo se debilita, que sufre, que se desanima, que se entristece, que llora, Pablo dice, Jesús pasó por lo mismo. Jesús también lloró, Jesús también sufrió, Jesús también se desanimó. Jesús también en un momento no quería pasar por donde la voluntad de Dios quería que pasase. Por eso Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Yo no quiero pasar por este sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque esa era la única forma en que Jesús podía convertirse en un vencedor. Era la única forma en que Jesús podía llegar a derrocar al enemigo, como dice aquí, al diablo. ¿Por qué? Porque Jesús se convierte ahora en nuestro ejemplo, y Jesús se convierte también en el hombre que pudo vivir sin pecado y que pudo padecer y pasar por las mismas aflicciones que nosotros pasamos, pero sin pecar. Por eso Pablo dice que Jesús ahora llega a obtener la victoria, la redención a través de una vida indestructible. Satanás nunca podía vencer a Jesús, destruir a Jesús, siendo que Jesús se mantuvo perfecto y sin pecado. Nunca llegó Jesús a convertirse en un súbdito de Satanás como nosotros lo somos. Pero aún cuando nosotros hemos caído en el pecado y hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y estamos sujetos al pecado, Jesús, como nuestro hermano mayor, hoy nos ofrece la redención. A través de su vida indestructible, Jesús nos ofrece también su gracia. Jesús nos ofrece su justicia y Jesús nos ofrece su salvación. Por eso el versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Los últimos dos aspectos que Pablo desea enfatizar son los siguientes. Jesús se convierte en un hermano misericordioso para nosotros. ¿Por qué? Porque Él pasó por todas las tribulaciones, por todas las pruebas que pasamos nosotros, los seres humanos, y por lo tanto Él nos comprende, Él nos considera, Él sabe cuál es nuestra debilidad,
Y Él, sin embargo, es poderoso para poder socorrernos y para poder liberarnos del pecado. Y en segundo lugar, nosotros encontramos que Él pudo vencer la tentación. Y si Él pudo vencer la tentación, entonces Él nos puede dar la fuerza, Él nos puede dar el poder para poder vencer a nosotros que también somos tentados. Por eso Pablo termina diciendo, así como Él fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por lo tanto, si creemos que no podemos, si creemos que somos demasiado débiles como para poder vencer el pecado, recordemos que tenemos un hermano que ha prometido socorrer, ayudar y hacer victoriosos a los que somos tentados. Por lo tanto, no nos avergonzamos de nuestro hermano que es Jesús. No nos avergonzamos de nuestro hermano que también es nuestro Padre espiritual, que es Jesús. Y no nos avergonzamos de ser llamados hijos de Dios. Y no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. Y a través del Evangelio y a través de Jesús, nosotros ahora podemos tener esa salvación. Que podamos mantener siempre en alto este llamado de Jesús. Y que cada día podamos sentirnos orgullosos del Evangelio. Orgullosos de ser llamados hermanos de Jesús. Y orgullosos de ser seguidores de Cristo Jesús. A ti, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.